llegado el momento de poner tu mente al aire. La radio revista que cuida de ti. Con información de interés, entrevista con expertos y mucho más. Por Unimagdalena Radio 91.9 FM. Muy buenos días, Radio Escuchas de Unimagdalena Radio. Este es Tu Mente al Aire. El espacio pensado para cuidar de ti, de tu salud mental, de tu bienestar integral. Buenos días a todos. En el día de hoy nos encontramos bajo la dirección de Ubaldo Rodríguez de Ávila, de Soniluz Pavargote y con la conducción de Carmen Reynoso y Alida Sinin quien les habla. En el máster nos acompaña José de la Victoria. Bienvenidos. Hoy en Tu Mente al Aire estaremos hablando de una temática, Alida, Radio Escucha, que ya habíamos mencionado. En cada tema siempre mencionamos, se altera esto. Pues vamos a hablar del sueño, de eso que tanto se altera cuando hablamos de depresión, de ansiedad, de manejo del estrés, incluso las problemáticas de adicciones. O sea, en cada una de estas entidades se ve alterado el sueño. Y este es un proceso biológico complejo que nos ayuda a procesar información y a mantenernos saludables. Y además nos ayuda a rejuvenecer. Si queremos vernos más jovencitos, entonces hay que tener buena calidad de sueño. Y contrario a lo que uno pueda creer, mientras dormimos, es que es un periodo en el que estamos inconscientes, o es un periodo de inconsciencia, el cerebro está muy activo, pero muy activo. Y en el sueño se realizan actividades, ya decíamos, de reparación, para que al día siguiente estemos descansados, relajados, pero ante todo enérgicos. Así que durante este proceso se realizan actividades que nos ayudan a procesar información, a aprender nueva información y a crear recuerdos. Así que afectar el sueño es afectar nuestro rendimiento, nuestro desempeño en tareas cotidianas y además, como ya habíamos iniciado, afecta nuestro estado de ánimo y nuestra salud en general. Así es, y bueno, sabemos que la pandemia por la COVID-19, un evento que estamos viviendo ya hace casi 3 años, es una crisis global que trajo cambios para toda la humanidad. Esta pandemia produjo alteraciones del sueño y de los ritmos circadianos de todas las personas. Y en un momento en el que el sueño es saludable y es fundamental para nuestra vida, para afrontar la forma adaptativa en la que como humanidad nos adaptamos a esta crisis y a la incertidumbre que teníamos sobre el futuro. En Tu Mente al Aire, la cita con el especialista. Bueno, y para que nos hable acerca del sueño tenemos a 2 especialistas, pero en cabina tenemos a un profesional altamente capacitado para valorar, diagnosticar y tratar enfermedades relacionadas con el sistema nervioso humano. Este profesional emplea métodos de tratamiento con intervenciones mínimas, invasivas en la columna vertebral para la realización de cirugías neurológicas de cráneo. Además realiza procedimientos analgésicos de síndromes dolorosos, agudos y crónicos en pacientes que estén hospitalizados y en unidades de cuidados intensivos. Le estoy hablando del doctor Gary Caballero. Él es docente de la Facultad de Salud de la Universidad del Magdalena en el programa de Medicina, de Educación, Neurocirugía y Medicina del Dolor. Doctor, muy buenos días, qué gusto tenerlo acá. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Esperemos que podamos responder todas sus inquietudes.
Y yo estoy segura que sí, es una persona, un profesional de una calidad y una calidad humana impresionante. Así que estamos seguros que atenderá todas nuestras inquietudes en esta consulta. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Bueno, y como estamos hablando de sueño, yo quiero saber, me inquieta saber, doctor, ¿cuántas horas duerme usted? Es muy variable. Los profesionales de la salud, hay días que tenemos que dormir muy pocas horas, pero el cuerpo se va acostumbrando. Como ya ustedes lo decían, el cerebro no para nunca. El cerebro como una unidad estructural. Pero el cerebro está compuesta de muchas partes. Entonces hay unas, ya lo hablaban también de los famosos ritmos circadianos, hay una porción del cerebro en el tallo cerebral conjugado con las funciones hormonales principalmente de la glándula pineal, que hace que nosotros podamos tener esos ritmos circadianos donde tenemos unas horas donde se nos deprime una parte del cerebro y nos facilita el sueño, y otras horas donde esas zonas se dejan activas y nos favorece estar en el estado de alerta, de atención, lo que se conoce como vigilia. Los descansos se conocen como sueño, entonces a esos ciclos también se le llaman ciclos de vigilia, sueño. Entonces, normalmente los profesionales de la salud podemos dormir de un promedio de 4 a 6 horas. Hay días que podemos dormir las 8 o 9 horas. Hay días que por las urgencias, si estamos en academia, podemos dormir unas 3 o 4 horas. ¿Y usted cree que pues con ese tiempo de sueño considera que tiene una buena calidad de sueño? ¿Es reparador? Sí, la idea no tanto es, como le digo, conmigo en particular, porque los organismos se van acostumbrando. El ser humano como tal tiene dentro de las estructuras cerebrales unas partes que tienen funciones muy específicas. El cerebro tiene, como animal evolucionado, tiene unas zonas de la corteza cerebral que son las que lo distinguen del resto del reino animal y del reino vegetal. En esas estructuras que están en lo que se conoce como cerebro, el cerebro tiene divisiones a su vez, que se llaman lóbulos, y esos lóbulos tienen diferentes funciones que se interaccionan. Y hay una estructura en la parte de abajo que se llama tallo cerebral, que es lo que nos mantiene vivos, que tiene las funciones del sistema autónomo, de lo que son el simpático y el parasimpático. Entonces, a través de las interconexiones e interrelaciones de las redes neuronales que hay en ese tallo cerebral, el organismo va a las funciones específicas que tiene el cerebro. Relacionándonos con el sueño, entonces hay unas estructuras que permiten que ese sueño se dé. Principalmente están en los lóbulos frontales, que son los lóbulos de nuestros comportamientos, en los lóbulos parietales, que son los que están encargados de almacenar nuestra memoria, de almacenar los eventos, de almacenar principalmente las definiciones, y ellos establecen unos contactos con una estructura supremamente importante que está en la línea media del cerebro, que se llama sistema límbico. Ese sistema permite que en un momento determinado el organismo como tal, en su parte inconsciente, tenga relación con toda la memoria que hemos vivido, con todo lo que es la parte de las funciones del cerebro con respecto al cuerpo. Y allí establece los mecanismos suficientes para que pueda darse el sueño y la vigilia. El sueño tiene unas etapas, no es continuo como pensamos, que es todo, que nos dormimos y nos profundizamos y volvemos y nos despertamos. No, el sueño va por raticos y cumple unas etapas que se conocen como sueño REM y sueño no REM, por las siglas de movimientos de los ojos rápidos, Rapid Eye Movement. Entonces, cuando eso se da, hay una etapa de los movimientos no REM
que se profundiza el organismo. Entonces, usted podría encontrar en el grado más profundo, que es el grado 4, una persona que prácticamente está como si estuviera en anestesia general. En ese momento nada lo despierta. Nada lo despierta. En ese momento hace la fase de recuperación total con respecto a lo que se necesita para descansar. Entonces, aunque usted tenga un sueño muy corto, pero logra alcanzar esos estadios de profundidad, usted descansa y tiene un sueño reparador, así sea de 1 o 2 horas, porque usted reúne todos los minutos o todos los fragmentos de tiempo con respecto a ese sueño profundo. Si está en vigilia, usted se puede pasar toda la noche en vigilia, dormido, con los ojos cerrados, pero si no llega a los estados de profundización, usted no descansa. Y usted cuando amanece, amanece más cansado que cuando se acostó. A eso es lo que se conoce como sueño no reparador, que tiene mucho que ver con los estadios de estrés, con los estadios de ansiedad, con la misma depresión a que se llega precisamente por la acumulación de ansiedades y de angustia. A eso lo lleva principalmente. Entonces la cuestión no es tanto qué tiempo duerme, sino la calidad de sueño que tenga. Ok, que sea reparador, que alcancemos ese sueño profundo. Ese sueño REM, donde los ojos se mueven rápidamente. Así es. Ok, bueno, yo durmiendo 3 horas, no sirvo, yo soy muy dormilona. En su caso le sirve y es reparador 3 horas, pero ¿qué sucede? ¿Qué le sucede al cerebro o al organismo en general, cuando no dormimos bien? Hay muchas cosas que suceden. En el organismo que duerme, que sueña, que alcanza los niveles profundos, todo su sistema hormonal guarda un equilibrio. Porque el cerebro, en lo que se conoce como gran lóbulo límbico y las interrelaciones con el tálamo, que es una de las estructuras profundas que tienen los hemisferios cerebrales, y que a su vez se comunica con el tallo cerebral tiene, por decirlo así, en su interior, unas redes neuronales, una matriz enorme de comunicación que se llama sustancia reticular activante. En esa sustancia flotan, por decirlo así, los centros donde están los núcleos de los pares craneales, de todo lo que es el trigémino, el facial. Entonces ahí estamos hablando de toda la sensibilidad de la cara y de todos los movimientos de la cara. Todo lo que son los pares craneales, de lo que es, de lo que es ojos. Los ojos tienen muchos movimientos para que así usted no mueva la cabeza, usted moviendo los ojos alcanza a observar todo el panorama que tiene alrededor. Además de eso están el de la visión y olfacción, que a diferencia de todos los demás no está en el tallo cerebral. Entonces, cuando usted tiene un tiempo incompleto de sueño para su organismo, porque es que, por ejemplo, usted ve que con la edad algunas personas duermen mucho menos y sin embargo es reparador. Pero es reparador por lo que ya les dije antes. Si se alcanza el nivel profundo, se descansa así sea poquito. Entonces, una persona que no alcanza su nivel suficiente, pongamos que tiene que dormir, por decir algo... El promedio que siempre se maneja, 8 horas. 8 horas más o menos. Entonces, si no hace de 7 a 9 horas, y su organismo no alcanza los niveles profundos, entonces lo que llega a pasar es que su sistema hormonal se altera. Se altera también lo que son los mecanismos fisiopatológicos del descanso en las aponeurosis, en los ligamentos, en las articulaciones, que pueden traer unos cambios que llevan a que esas estructuras permanezcan hiperexcitadas. Al estar hiperexcitadas, entonces eso conlleva mecanismos de inflamación, mecanismos de isquemia, donde las estructuras musculares, las estructuras tónicas, lo que se llama el cuerpo como tal, el soma, se altera. Pero al mismo tiempo, todo lo que son las comunicaciones para lograr pensamientos, emociones, abstracciones, raciocinio, juicio, todo lo que son las estructuras por las cuales aprendemos como noxia,
praxia, todo lo que es lenguaje se alteran. Entonces la persona que no tiene sueños reparadores, por lo general, se les cambia sus comportamientos psicosomáticos y se convierten en personas neurasténicas, en personas ansiosas, en personas de preocupación, en cantidades de cosas que llevan a que haya un mal funcionamiento, tanto psicológico, emocional como físico. Y eso es lo que lleva a lo que se conoce como sueño no reparador, que tiene tanto daño a nivel de cuerpo y a nivel de mente. Miren todas las implicaciones que conlleva el sueño, ¿verdad? Entonces, y doctor, y a veces lo dejamos, lo relegamos, damos prioridad a otras actividades. Y lo acortamos. Y sí, y el sueño es lo que quede, ¿verdad? Las horitas que queden para dormir y generalmente no estamos descansando. Tenemos a otra invitada para que nos hable acerca del tema. Sobre todo el tema relacionado con el sueño y el trabajo. Ya decíamos, doctor y radioescuchas, que una de las funciones del sueño es repararnos y descansarnos, pero para sentirnos enérgicos al día siguiente, ¿verdad? Si no dormimos bien, pues obviamente va a influir en muchas actividades cotidianas, entre ellas pues nuestras actividades laborales. Nuestra invitada es la doctora Edra Inés Castro Ledesma. Ella es psicóloga magíster en psiconeuropsiquiatría y rehabilitación. Además es docente investigadora de la Universidad Antonio Doriño y docente catedrática en la Universidad de La Guajira. Muy buenos días, doctora. Unos problemas de conexión. Vamos a ver si logramos conectar de nuevo con la doctora Edra Inés Castro. Se encuentra con nosotros, doctora Edra. Buenos días. Bueno, mientras nos logramos conectar, ¿está con nosotros? Ya. Hola, buenos días. Sí, señora. Hola, buenos días. ¿Cómo? ¿Sí nos escucha bien, doctora? Sí, perfecto. Okay. Carmen, buenos días. Muy buenos días. Nuestra invitada también, junto con el doctor Gary Caballero, aquí en tu cita con el especialista para hablar de este tema tan relevante que es el sueño. Bueno, muy buenos días a todos, al doctor Gary, a usted, doctora Carmen, y a todos los radioescuchas en este momento. Bueno, soy nueva con esta plataforma, entonces estoy pagando mis novatadas. No se preocupe, no se preocupe. Lo importante es que está aquí con nosotros y toda la comunidad, los radioescuchas, y nosotros podemos escucharla perfectamente. Doctor, entremos en materia. Ya estamos aquí en nuestra entrevista y consulta con el doctor que nos ha puesto en conocimiento puntos importantes acerca del sueño. Pero hay una relación de este mecanismo fisiológico con la parte laboral, ¿sí? Digamos que hay una asociación fuerte entre el incremento de accidentes y siniestros laborales y que está relacionado tanto con el trabajador como con los riesgos del trabajo, ¿verdad? Además de las condiciones laborales del empleado o del trabajador. Es una situación bastante conflictiva. Usted conoce acerca del tema porque pues ya sabemos que de los accidentes y de los siniestros pues se genera algunas incapacidades, ¿verdad? O discapacidades. En ese sentido, doctora, ¿qué trastornos del sueño están más relacionados con los accidentes laborales? Bueno, dentro de la experiencia que he tenido en una empresa bastante robusta y que pues se dedica al sector energético, dentro de las asesorías psicosociales que más atendíamos o de pronto por causa de que ya se reintegraban los empleados luego de un accidente laboral o quizás también porque ellos buscaban la ayuda previa para para prevenir pues el tema del accidente, teníamos las dificultades o los trastornos de insomnio. Empleados que tenían dificultad para conciliar el sueño
durante la noche o luego de que ya dormían cierta cantidad de horitas, se despertaban en la madrugada y ya no podían volver a conciliar el sueño. Entonces esto pues generaba en ellos dificultades para poder realizar sus labores adecuadamente en el espacio en el que tenían que estar de vigilia. Pero también podemos ver que eran o son trabajadores que se enfrentan a unos turnos rotatorios, ¿no? Es decir, que hay días en que trabajan de día y hay días en que trabajan de noche. Por lo tanto, esa adaptación de su ciclo de sueño y vigilia, pues no les es tan fácil. Además de eso, si está combinado con algunos hábitos, digamos, hábitos e higiene de sueño, ¿no? A veces estamos en una sociedad en donde estamos en una era de la tecnología, perdón, no la sociedad, sino en una era de la tecnología, en donde pasamos mucho más tiempo despiertos, conectados a dispositivos que generan también como cierta luminosidad y pues creo que todos miramos el celular previo a dormirnos, ¿no? Cuando de pronto algunos expertos recomiendan estar desconectado por lo menos unas horitas antes para que nuestro cuerpo de alguna manera ya empiece a asimilar que debe ir como a esa rutina de descanso, puesto que esta luz le indica pues a nuestro cerebro que está amaneciéndose, esa luz azul que segregan como estos dispositivos. Dentro de los hábitos también el televisor que está dentro de la habitación, conectado todo el tiempo, los LED del Wi-Fi, etcétera. Digamos que estamos sometidos a muchos estímulos luminosos durante nuestra etapa o durante la noche o las horas en que estemos durmiendo. Entonces, todos estos hábitos e higienes de sueño implican en que un empleado o una persona que labora, sobre todo en turno rotatorio, no tenga como el excelente descanso o el sueño reparador del que nos hablaba el doctor Gary, que aunque pase de pronto 7 horas, 6 horas acostado, pues realmente no va a tener todas las condiciones para que su cerebro realmente llegue a esa fase en que debe descansar, ¿sí? Esa fase de sueño en la que se profundiza, en la que el cerebro realmente puede organizar todo lo vivido durante el día, puede afianzar el conocimiento, puede afianzar, digamos, las experiencias, y él puede dedicarse como a hacer esas labores que no puede hacer en el día, porque pues está recibiendo muchos estímulos y tiene que estar dando respuestas, ¿no?, a las demandas del entorno. Entonces, básicamente, eso implica de que se vean muchos casos con insomnio, y otro fenómeno que en el tema de conducción, que también tuvimos muchas experiencias allí, son los microsueños. Y como que en un momento en que la persona va conduciendo o está haciendo alguna actividad rutinaria, la persona se desconecta por unos micro de segundos, se duerme y vuelve a la vigilia, pero eso hace que pierda de pronto el ritmo, la concentración, en una curva no logre hacer la maniobra adecuada, entre otras. Delicado. De ahí la importancia de la buena higiene de sueño, sobre todo para aspectos laborales, ¿verdad? Y sobre todo si son actividades de alto riesgo. Doctor Gary, mencionaba la doctora Edra que, pues, digamos, esa asociación entre accidentes y riesgo laboral con el sueño se relaciona más por el insomnio. ¿Es el insomnio un tipo de trastorno del sueño? Y fisiológicamente, ¿por qué se presenta? Sí, pues me place que esté la doctora Edra también con nosotros, que tiene mucha experiencia en eso. Hay una particularidad con todo lo que son los insomnios. Los insomnios, como tú misma lo has dicho, es un trastorno, uno de los principales trastornos del sueño. Lo que significa es que no se puede conciliar el sueño, ya sea para empezar el sueño, ya sea para terminar el sueño. Y entonces no se cumplen los requisitos fisiológicos que requiere un sueño, llamémosle normal, fisiológico, donde tiene que cumplir los ciclos que se cumplen para llegar a un estado de profundidad que solamente
hace entonces la relajación muscular, donde hay las condiciones ideales para que las neuronas, las que están encargadas de aprender o desaprender, las que están encargadas de realizar funciones inconscientes como son el recuerdo, como el estar pendiente de algunas actividades que tenemos como si fuera una agenda propia, donde estamos pendientes de tal diligencia, de tal vuelta, de que tenemos pendiente un examen para tal parte, de que tenemos que ir a hablar con determinada persona. Todas esas funciones como una agenda se hacen cuando hay un estado de relajación profundo del cuerpo que te deja, por decirlo así, la mente libre, que es un estado, llamémosle inconsciente, dentro de los procesos de sueño. Tú puedes llamar ese estado, valga el momento para un paréntesis, donde tú haces algunas actividades relacionadas, por ejemplo, con meditación, con algunas situaciones de yoga, que son parte de los tratamientos que hoy en día venimos utilizando para que la persona restaure su sueño fisiológico y pueda cumplir las funciones, porque si no, esa persona va a estar, cuando el sueño no es reparador, va a estar con microsueños y sueños, como dice la doctora Edra, y eso va a poner no solo a esa persona en condiciones de peligro, sino a quienes están alrededor, porque puede estar manejando una máquina con cuchillas, por ejemplo, o un carro, y se puede accidentar con otros carros. ¿Cuántos siniestros no hemos visto en las vías y que cuando ya se hacen las investigaciones, pues dan parte de que pudo haber sido un microsueño? Tal cual. Que los microsueños, estamos hablando de una cosa que puede pasar en pocos segundos, pero que un aparato a gran velocidad no se controla en ese tiempo tan pequeño y produce un accidente grave. Y también está presente el insomnio en muchos trastornos, ¿cierto? A veces al avanzar la edad cuesta conciliar el sueño. Sobre todo los procesos dolorosos, los que traen tanto alteraciones de edad, porque puede ser en pacientes jóvenes, en pacientes, ya que estamos hablando del trabajo, que tienen padecimientos de tipo de dolor de la columna, de las extremidades, lo que se están recuperando de algún accidente de trabajo que ocasionó, por ejemplo, un daño articular en la rodilla, en el codo, en el hombro, en el cuello. Todos ellos en un momento determinado tienen unas condiciones que hacen que el sueño no se pueda lograr por completo. Entonces hacen síndromes relacionados con dolor. Ese dolor los lleva a círculos viciosos donde empiezan con la angustia, con la ansiedad, con los temores, con los miedos, y eso a su vez ocasiona que no se logre el sueño que deben lograrse. Así demoren mucho tiempo acostados, no logran los estadios que se requieren para que haya un sueño fisiológico normal, con restauración, con reparación y con funciones cerebrales humanas dentro de lo normal. Okay. Y eso llevaría pues entonces a alteraciones también en el estado de ánimo, ¿no? Completamente, ahí es donde se ocasionan esos estados estresantes, donde la persona está iracunda, que no sabe irritable, por qué contesta tan mal, por qué no aprende, por qué le contesta a las personas de una forma diferente, por qué se le olvidan las cosas, a veces no logra completar las frases, no encuentra las palabras que va a expresar de acuerdo a la idea que tiene, y cantidades de situaciones parecidas. Se vuelve torpe con las manos, se vuelve torpe con los dedos, se puede caer, cantidades de cosas tanto físicas como mentales y emocionales. Claro, ya habíamos dicho, se había mencionado ya y explicado que una de las funciones del sueño también tiene que ver con nuestros procesos cognitivos, de aprender, de recordar, y lo que dice usted, las praxias, ¿verdad? Nuestras habilidades motoras también están implicadas. Doctora Edra, interesadas en su experticia en el sueño y los temas laborales, quisiéramos saber qué consecuencias a corto y a largo plazo trae para la salud las jornadas nocturnas. ¿Sí? ¿Qué riesgos tienen esas personas que deben trabajar en horarios nocturnos o con jornadas nocturnas? Bueno, naturalmente los seres humanos estamos diseñados para dormir de noche y trabajar de día, no estar en actividad de día, como la naturaleza.
ya por la demanda laboral, digamos, y las oportunidades laborales pues que este mundo o la sociedad de alguna forma nos presenta, debemos negociar con el cuerpo, ¿verdad? Decirle, bueno, pues debo trabajar de noche, a veces de día, dependiendo pues las condiciones que se nos presenten en ese lugar de trabajo, y pues asumimos el reto. Pero lo natural es que durmamos de noche y trabajemos de día. Por tanto, estamos haciendo algo que no va acorde con nuestra naturaleza y que debe enfrentar un proceso de adaptación en el cual nosotros tenemos que comprometernos a tener algunos hábitos muy estrictos con nuestras rutinas de sueño, ¿sí? Una higiene supremamente cuidadosa para que nuestras condiciones, es decir, la habitación, la pijama, todo lo que el lugar donde dormimos, es simular la noche, lo más que podamos. Tener una rutina de que me coloco, aunque duerma de noche y de día, hacer la misma rutina, me lavo los dientes, me coloco la misma pijama, hacer exactamente lo mismo, dándole unas señales a nuestro organismo para que él asuma que ya va a descansar. Si nosotros, además de eso, también otros hábitos, como por ejemplo tiempo de descanso realmente, hacer actividades que me relajen, que pueda disfrutar, que me permitan minimizar los niveles de estrés, porque estos también ayudan a que yo no pueda conciliar el sueño. Entre más estrés, pues más dificultades voy a tener para conciliar, eso debido a que se aumenta también el cortisol, ¿no? Entonces el doctor nos pudiera ahondar un poquito más en esto. Sin embargo, digamos que todo debe ir acompañado, ¿sí? Debe ir comunicado, hábitos, higiene, para que nosotros podamos realizar este tipo de turnos de trabajo y hacer ejercicios, alimentarnos bien, aunque no creamos, la alimentación también influye en el sueño. Por ejemplo, si consumimos alimentos con proteínas, con leche, esto va a favorecer a que se genere un aminoácido, que es el triptófano, que ayuda a metabolizar lo que es la hormona que nos favorece el sueño. Entonces, todo esto nosotros debemos de alguna manera, cuando vamos a asumir este reto, empezar a indagar con expertos, con especialistas. Las empresas deben formar un poco, capacitar a sus empleados para que ellos puedan asumir este reto, porque estamos frente a algo que no es natural, ¿no? El poder trabajar, estar despierto de noche y de día. Esto, si nosotros lo asumimos sin esta responsabilidad, pues obviamente vamos a tener consecuencias en nuestra salud, tanto salud mental como física. Ya el doctor nos ha mencionado algunos aspectos a nivel fisiológico, pero también a nivel de salud mental, también ha hecho algunos detalles como el estrés, la ansiedad, trastornos depresivos, ¿sí? De pronto si hay alguna predisposición a trastornos, digamos, esquizotípicos o trastornos de estos psicóticos, es probable que también esto exacerbe la aparición de algunos episodios. Entonces, además de eso, dermatitis, problemas gastrointestinales, entre otros, ¿no? Nuestra salud se puede ver seriamente afectada si no asumimos este reto con responsabilidad. No quiere decir que si lo asumimos con responsabilidad, probablemente tengamos uno que otras dificultades para conciliar el sueño después. Sí, de pronto un poco en el tema de que ya yo no, se me va a dificultar dormir más cuando es el turno, me toca trabajar de noche y dormir de día. De pronto me cuesta adaptarme, seguramente vamos a tener estos impases, pero si le colocamos un colchoncito o colocamos algunos factores protectores como son los buenos hábitos, la higiene del sueño, seguramente vamos a minimizar el riesgo, pero naturalmente sí vamos a tener dificultades de salud si asumimos esto, claro, sin la responsabilidad de ajustar nuestro estilo de vida a estas jornadas laborales.
Gracias, doctora, y con su intervención nos deja claro la importancia o relevancia que tiene el sueño y que, bueno, hay hábitos y hay medidas que hacen que llevemos a cabalidad este mecanismo, ¿verdad?, que necesitamos para repararnos, para nuestros procesos de aprendizaje, para nuestro estado emocional y para todo nuestro bienestar. Así es, el sueño, digamos que como para hacer un eslogan aquí del sueño, el sueño es un elemento protector de la salud, tanto física como mental. Una persona que no duerme bien es una persona que está vulnerable a enfermarse, desde su sistema inmune y desde cualquier, digamos, dificultad. Como decía el doctor, o sea, digamos que todos los procesos cognitivos se van a ver alterados, la capacidad de reacción. Y como de pronto para dejar una analogía, para de pronto aquellas personas que nos están escuchando y que dirán, wow, o sea, están utilizando terminología que no entendemos, yo comparo el sueño, discúlpeme doctora que me extienda, con nosotras las mujeres o de pronto los hombres que tienen que hacer cosas en la casa en su tiempo de descanso. Nosotras trabajamos de lunes a sábado, de lunes a viernes. Y en las jornadas de descanso, ¿qué hacemos en esos 2 días? Pues nos vamos a hacer mercado, nos vamos a hacer un aseo general en la casa, a jugar con los niños, a dedicarnos a la familia. Hacemos actividades que durante la semana no tuvimos chance para hacerlo porque estábamos en el trabajo, llegábamos cansada y teníamos que descansar para el día siguiente volver a trabajar, ¿verdad? Digamos que el cerebro pasa todo el día conectado con el trabajo, con dispositivos. Hay muchos estímulos que nosotros tenemos que responder a muchas cosas en el día a día. Y cuando dormimos, ese es el tiempo en que el cerebro tiene de descanso, en que no está respondiendo a los estímulos del medio ambiente, ni estímulos sociales, ni familiares. Es decir, está él dedicado a su casa, a poder hacer los arreglos en la casa y a dedicarse a hacer las actividades que no pudo hacer durante el día porque estaba atendiendo a las demandas del ambiente. Entonces es allí cuando él organiza, pone en orden todo lo que nosotros vivimos durante el día. Él va archivándolo en los cajoncitos donde debe ir para que nosotros al día siguiente, cuando estemos en vigilia, podamos recuperar esa información fácilmente o cuando la necesitemos y no tengamos como esas dificultades para enfrentar la vida diaria y responder a los retos que se nos presentan. Si nosotros no descansamos bien, no le vamos a dar ese tiempo al cerebro de hacer de poner en orden las cosas dentro de nosotros. Por tanto, vamos a tener fenómenos como, ay, yo sé que eso lo vi, lo tengo en la puntica de la lengua, yo sé que esa clase la dimos, pero y la profesora lo dijo, pero es que no recuerdo bien. Claro, no se consolidó la información. Exacto, el cerebro sabe que la tiene, pero ¿dónde fue que la puso? Sí, allí está, todavía no la he podido organizar porque no he tenido tiempo, ¿verdad? Entonces, digamos que tratando de hacer esta analogía para hacer más comprensible de pronto un poco cómo creemos que opera el cerebro en este proceso. Ok, doctora Edra, doctor Gary, queremos que se queden con nosotros. Vamos con unos datos curiosos y esperamos que también comenten acerca de estos datos. Bueno, nuestro primer dato curioso del día de hoy es, ¿sabías que los estudiantes universitarios corren un mayor riesgo de padecer problemas de sueño y un estado de ánimo deprimido? Sí, señorita, se han revisado varios estudios en varios países, Arabia, en China, acá en Latinoamérica, y pues la población, como es una población joven, está, digamos que en riesgo de padecer estos problemas de sueño y que, como nos explicaban nuestros expertos, nuestros especialistas, hay una relación, hay una línea muy débil entre un mal hábito de sueño y padecer un trastorno de ánimo, sobre todo un estado de ánimo ansioso y deprimido. Claro que sí. ¿Nos decía algo, doctor?
No, sigamos con los tips y ya se lo... Okay, bueno, de este dato que comentaba Lida, es alarmante porque digamos que sería entonces la universidad o ese periodo en el que estamos en la universidad propicio para identificar alteraciones del sueño o alteraciones de ánimo, dado que está esa población que está en mayor riesgo de padecer este tipo de trastornos. Claro que sí, es una población que, digamos, tiene muchos factores los cuales pueden afectar a que lleguen a padecer algún trastorno de sueño, es decir, son jóvenes, más promedio 15, 16 años entran a la universidad y es un periodo de adaptación que muchos tienen que realizar. Vienen del colegio pasando ciertos horarios y tenían un horario de sueño, tenían un horario para estudiar, pero en la universidad es muy diferente. Es una adaptación a nuevos profesores, a nuevos horarios, y muchos de esos estudiantes también tienen que manejar no solamente su vida académica, sino también vida laboral. Y ahí es cuando entran muchos problemas que no pueden conciliar el sueño, le restan horas de sueños para cumplir con sus responsabilidades, y es ahí donde vemos todos estos casos. Claro, Lida. Y pues sumado a ese dato que presentas de los estudiantes universitarios, que son los que corren más riesgo de padecer un trastorno de ánimo relacionado con un trastorno del sueño, encontraba que los estudiantes de medicina están en más riesgo por la carga académica que tiene. Sí. Además porque hay una relación entre dormir después de las 12 o de medianoche o dormir después de las 2 de la mañana, también con estados ansiosos. La edad influye, incluso radioescuchas, nuestros especialistas que nos acompañan, ya hay un avance de la caracterización que se está haciendo desde el proyecto y encontramos que en mayor prevalencia en las edades de 18 a 26 años estamos presentando mala calidad de sueño. Y además es la población con mayor prevalencia en ansiedad y en depresión. Además, también es la población con mayor índice de suicidalidad. Entonces, yo creo que en la universidad hay medidas, ya nos han comentado de varios programas de los que hay que hacer uso, de los que hay que aprovechar para, digamos que disminuir todos estos riesgos en la salud mental. ¿Sabías que quienes duermen menos se enferman más? Bueno, yo con eso tengo como un comentario. Tengo un familiar que pues no le gusta dormir. Dice que para qué dormir si después que nos vayamos de este mundo vamos a dormir muchísimo. Pues esa es su creencia, ¿no? Ese dato que tú dices está relacionado con un estudio que se hizo por más de 7 años con enfermeras que estaban en el turno, pues que laboraban de noche o que tenían turnos rotatorios, y más de la mitad, digamos que fueron más vulnerables a padecer enfermedades como neumonía, entre otras, ¿verdad? Entonces, dormir es importante además para no enfermarse, dormir bien. ¿Sabías que la mayoría de la gente ha demostrado ser malos jueces de la repercusión de la privación del sueño en su rendimiento? Y es lo que nos comentaba. La mayoría de personas creen que porque duermen menos, no, yo con 2 horas, 3 horas estoy bien, pero no están descansando como deberían. Y van a tener repercusiones como hemos estado hablando, como nos ha comentado el doctor Gary, la doctora Edra, son repercusiones a largo plazo y que en cualquier momento puede terminar en una tragedia, como ya nos comentábamos en los accidentes de trabajo. Exacto, o sea, somos malísimos para hacer una percepción, lo que decía, a veces decimos, no, con estas horitas de sueño pues puedo desempeñarme bien, pero los resultados muestran lo contrario. O a veces hay personas que consideran no dormir lo suficiente, pero al día siguiente se pueden desempeñar bien. Entonces, eso quiere decir que de manera subjetiva no hacemos una buena percepción
de nuestra calidad de sueño. Y yo para eso le tengo unas noticias. Dentro del proyecto, con nuestra plataforma, hay un vínculo en el que pueden ir a Conócete. Dentro de todo el tamizaje están unos cuestionarios para que usted conozca la calidad de sueño que tiene, pero además el cronotipo, ¿verdad? Si rinde más de mañana o en la tarde, en horas más tempranas o en horas más tardías, o si padece algún trastorno del sueño. Entonces, este dato es importantísimo, o sea, subjetivamente no podemos saber qué tan bueno o buena o mala calidad de sueño tenemos en cuanto al rendimiento que podamos tener, hay que conocerlo. Entonces, desde el proyecto tenemos una herramienta, lo invitamos a que ingresen a la plataforma y le den clic en Conócete. Dentro de otros tamizajes para ansiedad, depresión, van a conocer acerca de su sueño. Bueno, y seguimos con nuestros especialistas, ya casi finalizando, vamos a aprovechar el máximo. Continuamos con el doctor Gary Caballero, neurólogo, y nuestra magíster Edra Castro, psiconeuropsiquiatra. Bueno, hablamos de la pandemia al inicio, en la introducción, que tuvo una influencia en nuestra alteración de sueño y además en la alteración de nuestro estado de ánimo, depresión y ansiedad. Doctor Gary, ¿cuál sería la relación entonces entre alteración de sueño y ansiedad y depresión durante la pandemia? Hay varias explicaciones. Ya la doctora Edra trataba, y me gustaría relacionar un poco con sustancias de tipo incluso que se podrían originar fuera del cerebro. El cerebro como un órgano que es el que maneja el sistema endocrino de todo el cuerpo, porque él es el que hace el relevo para que la glándula hipófisis pueda funcionar manejando todo el sistema endocrino del cuerpo. Entonces las alteraciones que pueda tener la hipófisis, ya sea a nivel cerebral o en ella misma, pues va a traer como consecuencia una cantidad de disfunciones, entre ellas, por ejemplo, si son las hormonas de tipo sexual, va a tener problemas incluso de esterilidad en las mujeres, va a tener problemas con la menstruación, va a tener problemas a nivel de las glándulas mamarias. En los hombres va a tener problemas en los testículos y tiene alteraciones en el tiroides, tiene alteraciones en una hormona que se llama somatostatina, que en el caso de la hipófisis es la somatotrofina, o sea, la que estimula la liberación de la somatostatina para que la persona pueda crecer. Igual hay una glándula que se llama glándula pineal. La glándula pineal, que se empieza a atrofiar después de los 15 o 20 años, se ha encontrado que tiene una gran función en el mecanismo del sueño, el mecanismo básico. Libera una hormona que se llama melatonina y entonces, como se han ido haciendo los descubrimientos, hoy en día para esos trastornos del sueño les dan externamente esa sustancia. La doctora hablaba del cortisol. El cortisol es el principal generador de unas hormonas que se llaman adrenalina y noradrenalina. Y ellas son las que estimulan el sistema simpático. El sistema simpático hace parte del sistema automático del sistema nervioso. El sistema nervioso tiene una parte consciente y una parte inconsciente. Dentro de la parte inconsciente trabaja el sistema automático, autónomo, vegetativo, que tiene una función de aumentarse, como es el sistema simpático, o una función de detenerse, como es el parasimpático. A nivel de todos los órganos del cuerpo, de todos los sistemas, de todas las vísceras, trabajan estos dos sistemas. El cortisol se libera en la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal tiene que ver entonces con estas sustancias y ella tiene una particular predisposición porque en la evolución genética del ser humano
la parte de la médula espinal, o sea, lo que queda por dentro de la glándula suprarrenal, es tejido nervioso. Viene desde las famosas crestas neurales, que son, por decirlo así, una parte de la placa neural donde se desarrolla todo el sistema nervioso, que son cerebro, diencéfalo, tálamo, médula espinal. Todo eso se desarrolla a partir de una estructura que se llama placa neural, que está en la capa externa del embrión. Entonces, de ellas salen unas cositas que se llaman crestas neurales. Ellas se quedan en unos ganglios, por ejemplo en el ganglio de la carótida, cuando hay un estímulo en la hipertensión, o cuando hay, ya que me pregunta sobre los estados de ánimo, hay un estímulo a nivel de esas zonas, la persona está, por decirlo así, con estimulación del nervio vago, que es el principal representante del sistema parasimpático, y esa persona está decaída, sin ánimos, triste, no quiere hacer nada, no tiene ánimos para vivir, no tiene ánimos para desarrollar las diferentes funciones que le corresponden o el trabajo que le ha tocado. Son los sustratos favorables para estados de suicidio. En cuanto a la liberación del cortisol, entonces se hace a nivel de la médula suprarrenal porque es tejido nervioso, igual al de esos ganglios, al ganglio de Lutzka, al ganglio que está en la región mesentérica, donde por ejemplo cuando usted tiene un susto, cuando tiene una impresión muy fuerte, usted siente en la región de atrás del ombligo, pegado a la columna vertebral, como una descarga. Esa es liberación de neurotransmisores que es originado por tejido nervioso que ha quedado allí como parte del desarrollo que ha tenido todo el encéfalo y médula espinal a partir de la placa neural del ectodermo. Entonces, eso de allí lleva, por ejemplo, a que la persona empieza a sufrir de presiones arteriales altas, empieza a subirse la glicemia, por lo cual se pueden volver diabéticos de acuerdo a esos malos funcionamientos. Entonces, si uno llega a eso, miren que, por ejemplo, unos dolores de cabeza por aumento de la presión despierta a la persona y no la deja dormir. Exacto. Entonces, hay una interacción muy marcada, muy cerrada entre las funciones cerebrales que tienen que ver con las actividades del cuerpo y el sueño. Si el cerebro no tiene la reparación, la restauración normal a través de los estadios del sueño, todo esto de lo cual estamos hablando se altera y ello lleva a una connotación ya sea de depresión o de activación del cuerpo con todas las implicaciones que tiene. Un aumento del cortisol le produce un aumento en el tono muscular, en las contracturas, en los movimientos, y entonces hacen que sus músculos, sobre todo de la nuca, de la espalda, estén contraídos y producen mucho dolor, mucha tensión y mucha limitación. Bien, fundamental esto, el sueño es reparador, influye en nuestra salud física, pero también mental, en nuestras emociones, en nuestro rendimiento. Muchísimas gracias, doctora Edra, muchísimas gracias, doctor Gary. Han sido unos invitados súper especiales para un programa súper especial. Radio Escuchas, el sueño es lo primero. Muchísimas gracias. Chao, chao.